Y agradecemos que haya venido a Emanuel Álvarez. Él es director regional de sanitaria de la sección séptima y candidato a legislador provincial. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido al... Muchas gracias por invitarme. Por favor. Muy contento de estar acá en la Radio de las Madres. Bueno, vamos al tiro porque se nos pasa el tiempo y no nos damos cuenta. Yo quería empezar, hay un tema ahí dando vuelta con lo del fentanilo, creo que después podemos indagar un poquito si nos quedan unos minutitos, pero quisiera saber, desde una más macro, ¿cómo ves la situación salud? ¿No? De provincia en comparación con nación, incluso capaz que podemos hacer una comparación en anterior. Bueno, ¿cómo ves la situación en general? Bueno, estamos muy mal, ¿no? El gobierno nacional como es parte de su política y de su práctica a los que nos tiene acostumbrados, viene promoviendo un desmantelamiento del Ministerio de Salud de la Nación, que se viene expresando ya desde el 2024 en el desfinanciamiento de los hospitales nacionales. No sé si se acuerdan, empezamos el año pasado con el Hospital Bonaparte, que es un hospital nacional, después seguimos con el Hospital Posadas, el Hospital Sommer, que nosotros lo tenemos en General Rodríguez, y este año, bueno, avanzaron con todo, con el emblema del Hospital Nacional, que es ejemplo a nivel de América Latina, que es el Hospital Garrahan, con los bajos salarios, promoviendo la renuncia a profesionales, desarticulando el sistema de residencias, que es el sistema de formación médica más importante que tenemos en Argentina y también en el mundo. Y además de todo eso, bueno, por supuesto también ustedes saben que recortaron programas de medicamentos para personas con cáncer. Eso lo vienen haciendo en los últimos meses, con enfermedades crónicas, es decir, todo tipo de necesidades de las personas que hasta el día de, digamos, durante muchísimos años, básicamente los últimos 25 años, fueron potestad del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, todo eso desarticulado hace que, sumado al desfinanciamiento de las provincias, hace que las provincias, y la provincia más grande que tenemos, la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud de la provincia tenga que construir creativamente todo tipo de políticas públicas para intentar paliar toda la falta y el desarreglo que está haciendo Nación con nuestras comunidades, con nuestros ciudadanos, que golpean toda la provincia, pero sobre todo en el conurbano, que es donde tenemos mayor cantidad de personas y necesidades, claro, ¿no? Densidad poblacional. Y en la séptima, todo lo que es Azul, Olavarría, digamos, ¿cómo ves vos la situación de salud? O hagamos por lo menos un panorama un poco más grande. A veces nos pasa que estamos muy porteñocentristas o medio conurbano y uno a veces se olvida de... No, la salud de las personas empeoró desde que está Milei, claramente. Tenemos, bueno, sumado a todo lo que tiene que ver con el desarme del sistema de salud en general, hay una situación de las personas que cada vez está peor, que tiene que ver con la situación de no acceso al alimento, básicamente, de hambre, de pérdida de trabajo. Hay muchísimas personas, miles de personas que han perdido su trabajo y pierden sus obras sociales, o personas que tienen obra social, pero que las obras sociales también, que están en crisis, no llegan a poder, digamos, están sobredemandadas, como todo el sistema de salud está sobredemandado y colapsado. Pero uno de los emergentes más importantes de salud que creo que tenemos, y que también lo vimos después de la pandemia, pero con la segunda pandemia, como le decimos nosotros, de Milei, empeoró, es todo lo que tiene que ver con salud mental, ¿no? Tenemos un crecimiento de situaciones de salud mental, ¿no? Trastornos de ansiedad, pánico, depresión, brotes psicóticos, problemas de consumo de sustancias, entre otras, en el último año y medio, de un aumento del 50% en las consultas y en internaciones, en hospitales públicos, en sanatorios privados. Es decir, eso es, creo yo, la muestra más ejemplar de el caos y el terror, el miedo, la desorganización que genera el gobierno de Milei en las personas, en la comunidad, ¿no? Eso creo que es una expresión muy, muy directa de lo que está sucediendo. Emanuel, estuvimos charlando, en general charlamos mucho de este programa sobre peronismo, las discusiones internas. Creo que ahora se están terminando de definir las listas a diputado nacional. Itai Hadman pareciera, Jorge Tayana va a ser, en principio, candidato, va a liderar la lista en provincia de Buenos Aires. ¿Cómo viste todo, o cómo estás viendo, porque no terminó,
todo este proceso de discusión, los diferentes sectores, la famosa discusión por la unidad, ¿cómo la estuviste viendo? No, yo creo que desde que perdimos las elecciones en el 2023, lo que se generó es un proceso de muchos sectores, incluyéndonos. En el caso mío, yo vengo de un movimiento popular que se llama Nuestra América, que formamos parte del MDF. Creo que hicimos y hacemos una autocrítica profunda, y en esa autocrítica que vienen haciendo y venimos haciendo todos los sectores, hay una necesidad muy importante de refundar, de reconstruir y de pensar un proyecto político, por supuesto, que se expresa en la provincia de Buenos Aires, pero que tiene mucho más que ver con lo que tenemos que hacer en la Argentina de aquí en más para echar a Milei del gobierno, ¿no? Es decir, para tirar abajo el proyecto neoliberal, y eso, eso lo que implica es, un reposicionamiento, si quiere, y de todo lo que consideramos que se sostuvo hasta ahora en la política, en términos generales, en el peronismo, en el campo nacional y popular, tiene que ser necesariamente criticado, repensado, reconstruido, en base a la nueva realidad que tenemos. ¿Cómo lo vivimos? Creo que con mucha madurez, gracias a una conducción importante que tenemos en la provincia, que es nuestra máxima referencia, que es Axel Kicillof, un gobernador y un compañero que demostró no solo ganar elecciones, que ya viene ganando varias, sino que también creo que demostró una madurez muy importante a la hora de priorizar la unidad política en función de lo que necesitamos ahora, que es esto, ¿no? Una pregunta y te dejo. Perdón, voy a hacer una aclaración, que yo dije séptima porque pensé que era la séptima sección electoral y en realidad es dirección regional de la séptima, claro, que implica Merlo, General Rodríguez, toda esa zona. Yo soy parte del Ministerio de Salud, de la región sanitaria 7. No es lo mismo región séptima que sección electoral séptima. Perdón, exacto. Error mío, lo corrijo. No, decías que el proceso de unidad se dio con mucha madurez. Para mí un tema, a ver cómo lo ves vos. ¿Esta unidad es diferente a la unidad del Frente de Todos? Yo creo que en cierta forma en muchos sentidos es diferente, porque justamente tenemos enfrente a Milei, y eso hace que las discusiones sean más profundas que las que quizá tuvimos en su momento, en el 2023, en la conformación del Frente de Todos, pero creo que es insuficiente incluso. Yo creo que por más esfuerzo que estemos haciendo, ahora en este momento se está haciendo el cierre de listas nacionales, creo que aún nos falta mucho más de discusión estratégica, de proyecto nacional, de qué es lo que queremos hacer en la Argentina, de cómo lo queremos hacer, del programa político que tenemos que llevar adelante, convocando al pueblo y, teniendo al pueblo como protagonista, ¿no? Y unificando y haciendo parte de ese proyecto a todos los sectores, al sector sindical, al sector de los trabajadores y trabajadoras, al sector de lo que consideramos las organizaciones populares, las organizaciones comunitarias, los sectores empresarios nacionales, los sectores campesinos y rurales. Es decir, hay un montón de sectores que tienen que ser parte de la discusión, y creo que estamos en mejores condiciones de darla ahora, pero me parece que aún así hay muchos y muchas que tienen una discusión más de cargos, de una discusión mucho más superficial, que es la que necesitamos ahora, que es una discusión más estratégica, sobre todo porque el mundo está en un momento de nosotros decimos, de transición hegemónica, ¿no? Entre un mundo unipolar a un mundo multipolar, y la discusión que tenemos que tener es cómo queremos que se posicione Argentina en esta nueva etapa a nivel mundial. Emanuel, primero me quedó como subrayado esto que dijiste de la cantidad de aumento en la depresión, la cantidad de aumento en los brotes psicóticos, ¿no? Como, algo así como neoliberalismo y psicosis parece como que van de la mano. Pero este programa es un programa que se caracteriza por discutir mucho estructuralmente los temas, ¿no? Por discutir teoría, doctrina, y también por hablar de la rosca. Hacemos las dos cosas. Pero, dicho esto, me gustaría que le expliques a la audiencia que está escuchando, porque yo acá tengo un libro que se llama La salud sí tiene precio, que es un libro compilado por Daniel Goyán, Nicolás Kreplak, Enio García, que tiene textos de un montón de gente que habla un poco del tema de la salud, del movimiento sanitario también está involucrado. Y quiero que le cuentes a la gente, porque siempre le decimos
hace poco hubo un video viral del gobernador que estaba adulterado, que estaba ahí medio modificado, donde le preguntaban por el programa económico que tendría si fuera presidente. En lo que respecta a la salud, hay una característica que es la que quiero que vos destaques, que es, por un lado, hay mucha pluralidad de actores y actrices, es decir, no está solamente el peronismo, hay gente que es de la cámpora, gente que no es de la cámpora, gente que es peronista, gente que no es peronista, y además hay un programa para pensar la salud si es que llega un gobierno de signo político peronista. Es decir, la discusión del programa en materia de salud está bastante avanzada y resuelta. No es el caso por ahí de la discusión económica, pero contale a la gente un poco eso. Sí, yo como parte del movimiento sanitario, que me siento parte, por supuesto, con Nicolás, con Daniel y con muchísimos cientos, miles de compañeros y compañeras, yo creo que hace muchos años, más de 10, 15 años, somos un ejemplo en el sentido de que pudimos construir más allá de nuestras organizaciones políticas a las que pertenecemos, o sectores sociales a los que pertenecemos, pudimos ir construyendo un programa, una discusión más estratégica de lo que tenemos que hacer en la Argentina en términos sanitarios. Creo que sobre todo a partir también de la pandemia eso se profundizó, esa discusión se profundizó, incluso logramos que nuestros referentes políticos más importantes lo tomen. Ustedes no sé si recuerdan que incluso Cristina habló del sistema integrado de salud en 2 oportunidades, en el 2021 y en el 2022, con lo cual lo que vos planteás es así. Tenemos un movimiento sanitario nacional, de hecho un poco en mi caso, mi candidatura en la primera sesión electoral de alguna manera representa eso, esa expresión de la salud organizada y vamos en camino a eso, a construir eso. Habemos programa, sería. Sí, totalmente, y creo que hay una concepción, una unidad de concepción y una unidad de acción respecto de eso. Y explicado rápido para el que no sabe nada de salud, ¿qué es esta cuestión de unificar el sistema de salud? Nosotros queremos integrar el sistema de salud. Y como bien vos decías, el sistema está fragmentado, está descentralizado completamente y con un financiamiento completamente heterogéneo en subsectores, ¿no? Y esto es algo que viene sucediendo en la Argentina desde Carrillo, digamos, de Perón y Carrillo, después del golpe a Perón. A partir de ese momento, las dictaduras y sucesivas dictaduras y gobiernos neoliberales lo que fueron haciendo fueron desfinanciando el Estado Nacional en términos de su responsabilidad en la conducción de la salud de la Argentina y de los argentinos, digamos, llevando a las jurisdicciones de las provincias muchas responsabilidades que necesitan del Estado Nacional, desfinanciando y descentralizando cuestiones que son fundamentales en términos generales, y de alguna manera fragmentando el sistema, ¿no? Por ejemplo, la promoción y la prevención de salud en la provincia de Buenos Aires mismo depende de los municipios, ¿no? Cada municipio tiene su financiamiento del primer nivel de atención. Bueno, eso es algo que en realidad surgió a partir de la última dictadura militar. Antes de la última dictadura militar, toda la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires se hacía cargo de toda la salud, tanto los hospitales como el primer nivel de atención. Bueno, eso un poco cuando nosotros hablamos de integración del sistema de salud, es repensar el financiamiento del sistema de salud, claro. Hacer una propuesta de integración del sistema de salud, en principio el público, el sistema de salud público del Estado Nacional, de las provincias y los municipios, y después también, en paralelo, integrarlo al subsistema de la seguridad social, es decir, el de las obras sociales. Eso te iba a preguntar, y el sistema privado también. Manuel, te iba a preguntar un poquito por esto, ¿qué pasa con el universo de las obras sociales? Porque es una parte que ha sufrido mucho el tema de Milei. Está sufriendo muchísimo las obras sociales, sobre todo las obras sociales de trabajadores pequeñas y medianas. Están sufriendo como también sufrieron y quebraron muchas en el 2001 y el 2002. Es decir, por cada proceso neoliberal no solo golpea el sistema de salud pública, sino también golpea el sistema de las obras sociales. Y lo que nosotros tenemos que hacer, entre las propuestas que tenemos es, para el
2027 recuperar el gobierno nacional y llevar adelante un programa de integración del sistema de salud. Eso necesita de consenso político entre todos los sectores, pero implica, bueno, nosotros no estamos en contra de las obras sociales, por supuesto, nos parece fundamental, aparte las obras sociales nacen de una reivindicación histórica de la posibilidad de que los trabajadores organizados se hagan cargo de su propia salud en términos generales, pero a lo largo de todos los gobiernos dictatoriales, neoliberales, claramente la renta, mejor dicho, el negocio de la enfermedad fue beneficiando a las prepagas y al sistema privado sobre el de las obras sociales y de los trabajadores, ¿no? Así que nosotros planteamos en términos generales una orientación en ese sentido. Y bueno, nada, creo que estamos construyendo esa fuerza también, y en parte, bueno, en la primera sesión electoral, ahora pasó el chivo, estamos organizando un encuentro de salud de la primera sesión electoral en el marco de esta campaña del 7 de septiembre. Todavía no tenemos lugar ni fecha exacta, pero nos interesa poder plantear este programa, que en la provincia de Buenos Aires, y con esto cierro, estamos impulsando 2 leyes fundamentales, en realidad 3. Una es una ley provincial de derecho a la salud, o una ley provincial de salud, que en nuestra digamos, arquitectura legal o legal no tenemos en la provincia de Buenos Aires. Es decir, poder decir que la salud en la provincia de Buenos Aires tiene que ser gratuita y tiene que ser accesible. Wow. Eso todavía no lo tenemos muy bien, digamos, escrito y descrito, así que estamos impulsando una propuesta de ley en ese sentido. Y después dos leyes más. Una ley de producción pública de medicamentos, de una empresa de medicamentos bonaerense, porque bueno, más que nunca en este momento hay una crisis del bolsillo y de las personas para acceder a los medicamentos que están para producir a bajo precio, digamos. Para producir, por supuesto, a bajo precio, y además que permita controlar un poco los precios del sector, de los sectores de laboratorios y demás, que hacen lo que quieren con los precios. Y en tercer lugar, una integración del sistema de emergencias, ¿no? Que haya un acceso igualitario. Ustedes saben, cuando en cualquier lugar de la provincia, dependiendo dónde uno tenga un accidente, en qué ruta nacional, provincial o en qué municipio, por esto que les decía de la fragmentación, va a tener mayor o menor acceso a una ambulancia con un profesional adecuado para resolver esa situación. Es como muy desigual y muy injusto. Dependiendo si uno está en un municipio pobre o en un municipio más rico, va a tener difícil acceso. Bueno, hay una propuesta de ley impulsada por nuestro ministro y por el gobernador en esa sintonía también. Emanuel, nos quedamos sin tiempo, pero te agradecemos mucho que hayas venido, que hayas tomado el tiempo para estar acá. Nos quedaríamos charlando, aparte hay mucho para debatir sobre salud, así que muchas gracias. No sé si querés unos 2 segunditos. No, gracias por invitarnos. Simplemente decirle a toda la audiencia que tenemos que salir a convencer a todos, porque hay 2 planes, 2 modelos de gobierno. Uno, el gobierno nacional, que es odio, crueldad y motosierra, y el nuestro, que es de cuidado a las personas y a la comunidad, y que vamos a ganar. Nosotros no tenemos duda que vamos a salir a la calle y vamos a ganar, y vamos a acabar la fosa para meter el neoliberalismo y sacar a Milei de nuestra patria. Gracias, Emanuel. Gracias. Emanuel Álvarez, director regional sanitario de la 7ª región. Un solo mensaje y ya nos vamos. Chau. Lo seguimos la semana que viene, pero nos explicaban que Descamisado viene del siglo XIX. Hay diario anarquista. Son las 6 de la tarde, Tito Borón me va a matar.